Bien, hermanos, les voy a invitar que abran su Biblia, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Será el pasaje que estaremos estudiando el día de hoy. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. El título de la enseñanza de hoy es El anuncio de la salvación. El anuncio de la salvación. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El anuncio de la salvación. Cuando estaba estudiando, hermanos, este pasaje, me acordé de una situación que se vive a diario y creo que no solamente en mi hogar, sino que en cada lugar donde hay niños. Y sucede que cuando hay más de un niño, por supuesto, porque si hay uno solo esto no resulta, pero muchas veces hay niños, y lo voy a contar desde mi punto de vista, desde mi experiencia, y creo que todos lo han vivido, lo han visto, es que mis hijos cada uno tiene un juguete, distintos, y cada uno está jugando entretenido con uno de ellos. Pero de vez en cuando, más seguido quizás de lo que uno quisiera, sucede que uno de ellos mira al otro y ya no le interesa su juguete, sino que quiere el que está jugando su hermano. Y lo quiere tanto, de una manera tan intensa, que se lo va y se lo quita. Y trata de quitárselo, por supuesto su hermano no lo deja porque él lo está ocupando, y se genera obviamente una situación. Nosotros le decimos no le quite su juguete porque lo está ocupando, y de ahí viene, por supuesto, el pataleo, como se llama, porque no se le pasa lo que él quiere. Se tira al suelo, llora, y todo por haberle negado lo que él deseaba con tanta intensidad. El hermano, que en algún momento se molestó porque le estaban quitando su juguete, sigue jugando, pero pasa un breve periodo de tiempo y deja el juguete de lado. Eso era lo que él quería, el juguete. Y luego de eso, el hermano que quería el juguete ya no lo quiere, o lo toma y continúa feliz porque ya tiene lo que él quería. Ahora, ¿por qué les cuento esto, hermanos? Porque justamente lo que sucede acá. Los profetas, como vamos a ir analizando, tenían la oportunidad, o tuvieron la oportunidad, de conocer algunos aspectos del Evangelio. Y como acabamos de leer, ellos indagaron, ellos buscaron, ellos querían saber más, anhelaban conocer más. Pero no les fue permitido conocer más, porque estaban administrando algo que era para nosotros. El punto es que cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos visto enfrentados a estas situaciones que les comentaba. A lo mejor no con juguetes, o a lo mejor cuando éramos pequeños nos sucedía, pero no nos acordamos. Pero generalmente de repente nos sucede que queremos algo que los demás tienen. Y anhelamos algo que los demás tienen. Y si no lo logramos tener, nos frustra. Porque no lo podemos tener. Valoramos más lo que otros tienen y no lo que nosotros tenemos. Pero nosotros, hermanos, hoy día
Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, ojalá fuese así. Que si vemos que el otro tiene paciencia, deseáramos con tanta intensidad tener esa paciencia. Si el otro tiene gozo, desear con tanta intensidad el gozo que el otro tiene. Pero no sucede en lo espiritual, sucede en lo físico, en lo material, donde sí anhelamos el último celular, cambiar el vehículo, cambiarnos de casa, el polerón que tiene el otro, etc. Tantos ejemplos como cosas materiales existen. Pero la verdad, hermano, es que hoy día nosotros, en nuestra realidad espiritual, tenemos un tesoro. Y lo hemos visto en los versículos anteriores, donde Pedro dice que tenemos una fe que es más valiosa que el oro. Eso ya establece que nuestra creencia, esta fe que Dios nos ha dado, es incuantificable el valor que tiene. Y ese está en nosotros, por lo tanto tenemos un tesoro. Tenemos algo que es invaluable. Ahora, ¿lo estamos evaluando, lo estamos valorando de una manera correcta en nosotros? ¿Entendemos en nuestra mente, hermanos, y actuamos, por supuesto, en consecuencia del tesoro que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser? Pedro hoy día nos muestra una vez más el privilegio que tenemos como creyentes. Creyentes, y podríamos decir incluso creyentes de esta época, de este siglo. Y vamos a ver por qué. Vamos al versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Hermanos, los profetas, los más conocidos, Isaías, Ezequiel, Jeremías, por nombrar algunos, sin lugar a duda que eran hombres fieles. Y eran hombres tan fieles que decían tal cual lo que Dios decía. Cuando uno lee los profetas y nos encontramos secciones cuando Dios le dice al profeta y le da un extenso discurso. Y después dice, y el profeta dijo, y repite lo mismo. Al leerlo, puede decir, pero podrían haber dicho, y dijo lo mismo que Dios le dijo. Podría haber sido el resumen. Pero tenemos la evidencia de que el profeta dijo tal cual lo que Dios le dijo que dijera. Y ahí nosotros vemos esa fidelidad del profeta al mensaje de Dios. No podemos dudar de ello. Y los profetas hablaban de lo que Dios les decía que hablaran, no de otra cosa, no de sus sentimientos, no de lo que ocurría, no del clima, ni de la economía, sino lo que Dios les decía que dijesen. Con esa fidelidad, hermanos, no solamente proclamaron la verdad de situaciones puntuales que los profetas le decían a los distintos pueblos, sino que con fidelidad también hablaron de la gracia. Muchas veces tenemos el error de pensar que la gracia ocurre solamente desde la cruz de Cristo en adelante, pero la gracia es manifestada claramente desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Cuando, por ejemplo, en Génesis 3:15, Dios promete un Salvador a alguien que iba a venir a destruir a la serpiente. Eso es gracia. ¿Quién iba a tener esa capacidad? Pero Dios manifiesta la gracia diciéndole, va a venir uno que va a derrotar a esta serpiente que hizo tanto mal. Desde ahí ya vemos cómo Dios manifiesta su gracia a lo largo del Antiguo Testamento. Y eso obviamente es solo un ejemplo. Entonces la gracia, hermanos, no es algo solamente del Nuevo Testamento, sino que es manifestada en mayor o menor medida a través de las profecías del Antiguo Testamento. Si usted va a Lucas 24, del 26 al 27, estos personajes que iban camino a Emaús, de repente se les apareció un personaje y le empezó a contar, le empezó a hablar.
Y él les decía, versículo 26 de Lucas 24, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, desde el primer profeta, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesucristo mismo, después de haber resucitado, se les aparece a estas dos personas que van camino a Maús y les empieza a decir, miren, aquí Moisés decía de mí esto, los demás profetas decían esto, manifestando o dando a entender la gracia que Dios estaba manifestando de las cosas que iban a suceder en la pasión del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los profetas, como bien dice Pedro, hablaron, profetizaron de la gracia en mayor o menor medida, destinada no para los que la anunciaron, sino que para nosotros. Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y le dice, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a ustedes. Le está diciendo a las iglesias, y hoy día, hermanos, nosotros lo podemos aplicar. Jeremías, Ezequiel, Moisés, Isaías, todos los profetas profetizaron de la gracia destinada a nosotros. No para ellos. De hecho, también la gozaron, también la disfrutaron, pero los anuncios de que los gentiles iban a agregarse a la salvación que Dios ofrecía, era un anuncio que ellos no pudieron ver. Nosotros el día de hoy lo podemos ver. Y eso ya nos habla de un privilegio, de una bendición que ellos no pudieron tener. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Versículo 10. Profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos hablaban. Dios les decía, digan esto. Ellos repetían lo que Dios les mandaba a decir, pero frente al mensaje que ellos recibían no se quedaron tranquilos. Ellos inquirieron. Esa palabra en el griego quiere decir trataron de buscar, de encontrar, de conseguir algo. No se quedaron tranquilos. Buscaron más allá de donde podían, quizás, con fuerza, con diligencia. Indagaron. Indagaron en el griego quiere decir examinaron con mayor detalle por un periodo largo de tiempo. No llegaron, miraron, no pudimos conseguir nada. No, insistieron, miraron con dedicación en el mensaje que ellos estaban recibiendo. Y dice, a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron. Esa palabra diligentemente, hermanos, si bien aquí está como aplicada al indagaron, la palabra diligente es como que está asociada a las dos palabras en el griego. Tanto inquirir y como indagar significan que ellos estuvieron prestos, hicieron un esfuerzo en realizar las acciones. O sea, no fue algo que como que les nació, sino que se esforzaron, dedicaron tiempo, dedicaron fuerza, dedicaron todo lo que ellos eran para poder conocer, ¿qué cosa? Acerca de esta salvación. De esta salvación que estaba siendo anunciada por ellos mismos. De que los demás gentiles iban a recibir salvación. Para los judíos eso era algo increíble, algo que no podían entender. Si bien hay luces de cómo gentiles llegaron a ser judíos. Por ejemplo, Rahab, cuando salvó a los dos testigos ahí en Samaria. No Samaria, perdón. Se me cambió la ciudad. Pero ustedes saben la historia. Y fue prosélita, reconoció al Dios de los judíos. Una gentil, haciéndose judía y reconociendo al Dios de Israel. Pero independiente de estas muestras, que obviamente hoy día nosotros entendemos que eran ilustraciones o ejemplos de lo que iba a suceder en el futuro, ellos no entendían cómo es que los gentiles paganos
iban a entrar a la salvación del único Dios verdadero que era el Dios de los judíos. Entonces ellos comenzaron a averiguar, no entendían cómo que esto que Dios les estaba diciendo iba a ser una realidad. Por eso Pedro dice, indagaron de esta salvación. ¿Cuál salvación? ¿De qué salvación está hablando Pedro? La que hemos venido hablando desde el principio del análisis de esta carta. Los que fueron escogidos, los que han sido, los que han recibido la herencia, los que han sido renacidos, los que tienen la fe que es probada. Todos esos tienen la salvación de Dios. Sobre esa salvación, sobre esas obras que Dios hace para salvarnos, es la que los profetas querían saber. Entonces, hermanos, aquí en el versículo 10 encontramos que Pedro ocupa dos términos que están íntimamente relacionados y lo ocupa de cierta manera como sinónimos. Al principio del versículo dice, profetizaron de la gracia destinada a vosotros, y después dice, indagaron acerca de esta salvación. Gracia y salvación. Sin gracia no hay salvación. Es algo que está íntimamente relacionado. La gracia es la acción divina para salvar pecadores, es lo general. Y la salvación habla como del proceso, del motivo, de la razón que causó la salvación de nosotros. Y aquí ellos buscaron tratar de entender cómo es que esta salvación hecha por gracia afectaba, cómo es que los gentiles iban a ser alcanzados por esta salvación. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Escudriñando, aquí tenemos otra palabrita que nos manifiesta esta dedicación que los profetas estaban teniendo. Indagaron, inquirieron, escudriñando, que quiere decir examinaron con mucho detalle. Y aquí hay una pequeña distinción entre indagar y escudriñar. Indagar es dedicarle tiempo, es examinar con una dedicación de tiempo. Escudriñar es una examinación, pero con mucho detalle. Ellos buscaron, indagaron, escudriñaron con todo esfuerzo, con todo empeño, buscando cada detalle, para entender qué persona y qué tiempo le estaba indicando el Espíritu que estaba en ellos. Y esto, hermanos, puede ser la razón de por qué no lo entendían. Aún más. Porque la segunda parte del versículo dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Imagínense al Dios de Israel. El Dios de Israel le dice, les voy a mandar un Mesías. Ese Mesías va a venir a reinar. De hecho, por eso los judíos no creían que Cristo era el Mesías, porque había nacido en un pesebre, no había nacido, no era el rey que ellos estaban esperando. Por eso no creyeron en él. Entonces pongámonos en el escenario aún años anteriores, donde los profetas estaban hablando y decían, va a venir uno que va a venir a padecer, va a dar su vida. ¿Pero cómo? ¿No va a venir a reinar? ¿No va a venir a salvarnos? Tiene que ser alguien poderoso, alguien que venga a reinar por sobre los reinos de la tierra. Y era lo lógico que pensaran los judíos. Entonces, aún se agrega aún más el hecho de que ellos no podían entender, primero, que el Cristo iba a venir a reinar y a vencer el pecado, pero iba a venir a sufrir, iba a venir a morir. ¿Cómo es que se compatibilizaba? ¿Cómo era que se unían estas dos verdades? Y ellos no lo podían entender. Por eso escudriñaban
qué persona y qué tiempo, o sea, qué iba a suceder, cómo es que iba a pasar, en qué momento de la historia iba a ocurrir. Y ellos escudriñaron, analizaron con detalle. Para ellos era una profunda incongruencia esta realidad. Y por eso buscaban, indagaban, investigaban. Querían saber qué persona iba a cumplir esto y en qué momento iba a ocurrir. Por supuesto que desconocían las circunstancias en las cuales se iba a cumplir la profecía. Mateo 13:17 dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El Señor Jesús diciendo mucho de lo que ustedes, diciéndole a los discípulos, a los que estaban con Él, muchos de los que pasaron antes, los profetas, los justos que vivieron antes, quisieron ver y oír lo que ustedes ven hoy día, a Cristo encarnado, profetizando y entregando su vida. Los profetas del Antiguo Testamento querían saber, querían conocer. Entonces, el espíritu que estaba en los profetas les llevó a anunciar. Aquí Pedro llama al Espíritu de Cristo, pero como vimos en nuestras clases de neumatología, conociendo al Espíritu Santo, entendimos que son títulos para referirse al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo, hermanos, que los llevó a anunciar, el cual anunciaba todo lo que los profetas dijeron, fue dicho porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Todo lo dicho por los profetas fue de inspiración divina. Segunda carta de Pedro, que ya vamos a llegar a ese pasaje y lo vamos a estudiar, pero dice, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces no fueron los profetas que se les ocurrió anunciar, mira, va a venir alguien que va a sufrir, sino que el Espíritu Santo los inspiraba a escribir de lo que iba a suceder, de las pasiones que iba a recibir nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz. Por lo tanto, hermanos, las profecías también son palabra de Dios. Entonces, parte de las profecías tienen que ver con cosas futuras, con lo que se conoce como la escatología, los tiempos futuros. Pero mayormente las profecías tenían que ver con mensajes directos y precisos a los destinatarios de ese momento. A los judíos, a los ninivitas, como otro ejemplo, al reino del norte, al reino del sur, dependiendo del profeta. Y tenían que ver mucho con temas puntuales de ese momento. Y en menor porcentaje a temas de cumplimiento futuro. El sufrimiento de Cristo era parte de ese mensaje. Tenemos el Salmo 22, por ejemplo, o Isaías 53, donde habla del padecimiento de Cristo, de lo que iba a suceder. Sobre todo Isaías 53. Entonces pongámonos un poco en este escenario. Isaías, uno de los profetas más conocidos, escribiendo de repente, el siervo sufriente va a venir, lo van a deformar, lo van a pisotear, lo van a escupir. Y Isaías, pero ¿cómo? Si es el Mesías, el siervo de Dios, siervo de Jehová, algo incomprensible. Y aún si le agregamos a eso, hermanos, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Ellos qué? Los sufrimientos. Imagínense lo complicado que era para ellos. Va a venir, va a sufrir, pero viene gloria detrás de ese sufrimiento y ese maltrato tan injusto que va a recibir el Mesías.
No había lugar para poder comprender. Y las glorias que vendían tras ellos es la salvación de todos los gentiles, el que seamos hechos herederos, el que seamos hechos llamados hijos de Dios, que tengamos la fe, que seamos santificados de manera progresiva. Todas esas glorias vienen detrás de la muerte del Señor Jesús. Versículo 12. A estos, ¿quiénes son estos? A los profetas. A estos se les reveló, se les manifestó, se les anunció, se les dijo que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Llegó un momento que la investigación de los profetas tuvo una pausa, tuvo un stop, un pare, porque se les reveló, se les dijo, todo esto que se les está diciendo a ustedes para que lo repitan y quede para los futuros, lo están administrando, lo están ministrando, es para servir no a ustedes, sino a los que se les iba a predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, imagínense, poniendo la ilustración del inicio, los profetas teniendo un mensaje, y ellos querían tener lo que iban a tener los del futuro. Querían saber, querían investigar, querían conocer qué es lo que iba a suceder. Investigaron, dedicaron tiempo, pasión, todo lo que ellos eran para conocer esa realidad. Y nos miramos a nosotros hoy día. Y nosotros hoy día que tenemos lo que los profetas querían saber, como que no lo pescamos. No le damos el valor. No indagamos en esta salvación. No escudriñamos de esta salvación. A ellos se les dijo que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Los profetas estaban anunciando verdades para nosotros, hermanos. ¿Te das cuenta cómo es que nosotros debemos de valorar aún más lo que tenemos en cuanto a lo espiritual y en cuanto al Evangelio? Los profetas de Dios, que obviamente cumplieron con su labor, tenían un propósito puntual en ese momento, pero también cumplieron propósitos a favor nuestro. Isaías estaba profetizando verdades para nosotros. ¿Cuántos años atrás? Más de 2000 por lo menos. 2800 aproximadamente. El anuncio de Isaías 53 fue aproximadamente 600 años del nacimiento de Cristo. Y en esa época ya se estaba anunciando cosas para nosotros. ¿Te das cuenta de lo invaluable? Hoy día alguien encuentra un mensaje de ese tipo y lo ponen en un museo con un valor incalculable, le ponen guardias para que nadie lo robe. Hoy día ese mensaje de tantos años está en tu corazón. ¿Cómo lo estás evaluando? ¿Cómo lo estás valorando en tu vida? Todas las profecías que anunciaron los profetas son la base, hermanos, del Evangelio que hoy día nosotros creemos y que en algún momento se nos fue anunciado. El decir que el Señor Jesucristo iba a morir es la base del mensaje que se predica el día de hoy. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, todo lo que sucedió con Cristo fue conforme a lo que había sido profetizado por los profetas, porque fue conforme a las Escrituras. Por lo tanto, todo lo que ellos dijeron, hermanos, son la base del mensaje del Evangelio que hoy día nosotros anunciamos y que nosotros, gracias a Dios, ya creímos. Y este mensaje no fue nacido en el corazón de los profetas, sino que fue nacido en el corazón de Dios. Porque tanto las profecías que fueron anunciadas por el Espíritu Santo a través de los profetas, hoy día se anuncian las verdades del Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El agente principal del anuncio del Evangelio o de la palabra de Dios sigue siendo el Espíritu Santo. Para nosotros, los que nos toca enseñar, no podemos ejercer la tarea de predicar, de enseñar separado del Espíritu Santo. Como dice, si no mal recuerdo, Sproul, el Espíritu Santo es el mejor teólogo. Porque Él nos explica las realidades de las verdades de Dios. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos entender para poder explicarle a ustedes, y ustedes no podrían entender si tampoco tienen el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es central, no solamente en el entendimiento que nosotros debemos de tener, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, sino que también para el anuncio, que como decía, el mensaje del Evangelio y de los profetas no es de origen humano, es de origen celestial. Gálatas 1, 11 y 12 dice: «Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Y 1 Corintios 2, del 1 al 5 dice: «Así que, hermanos, cuando fuimos a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es central en el Evangelio y en las profecías. Es central en la proclamación de la palabra de Dios. Inspiró las profecías, inspiró el Evangelio y debe inspirarnos a nosotros como predicadores para proclamar la verdad del Evangelio. Por eso es responsabilidad nuestra o mía el buscar la ayuda en la dirección del Espíritu Santo, buscar el control del Espíritu Santo en mi vida, buscar el poder del Espíritu Santo para proclamar la verdad del Evangelio. Y por eso ustedes mismos tienen que orarse en esa misma dirección, para que de este lugar sea la palabra de Dios la que brille, y no palabras rebuscadas de sabiduría humana, sino que sabiduría del poder de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, que es tan central, nos habla lo que el Padre ha dicho que hable. Juan 16, 13 y 14. «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir». Y esto es lo que nosotros hoy día tenemos, hermanos. El anuncio de un mensaje. Creemos a un mensaje que fue pronunciado por los profetas, administrado para nosotros.
¿Cómo estás valorando el mensaje del Evangelio que hay en tu corazón? Muchas veces valoramos tanto nuestras cosas materiales, lo que nos compramos, el televisor, el celular, el vehículo, alguna prenda de ropa, algún electrodoméstico nuevo, lo cuidamos, lo limpiamos para que dure tiempo. Y hay algo que tenemos en nosotros y que no le estamos brindando el cuidado, la atención que se merece. Culmina el versículo 12. Y esto es como el broche de oro, porque si con esto no estamos entendiendo el valor que tiene el Evangelio que hoy día nosotros estamos abrazando, todo lo que la obra de Dios ha hecho en nosotros, mire cómo termina Pedro. Cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que he dicho anteriormente, la salvación, el anuncio del Evangelio, las profecías, su obra de salvación. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué decimos de los ángeles? Oh, que los ángeles que están allá en la eternidad no tienen que luchar contra el pecado. Y hasta le tenemos un poco de envidia. Pero los ángeles nos miran a nosotros. Lo que nosotros vivimos hoy es anhelado por los ángeles, hermanos. Esa palabra, cosas en las cuales anhelan, esa palabra anhelan manifiesta un deseo profundo e intenso. Tal cual cuando el niño quiere quitarle el juego al otro porque lo desea intensamente, los ángeles anhelan, desean no quitarnos lo que tenemos, desean mirar. Esa palabra mirar habla de un esfuerzo por mirar algo que no está a la vista. Cuando queremos observar algo y hay alguien entre medio, ¿qué es lo que hacemos? Así están los ángeles, hermanos. ¿Qué puede sonar gracioso? Pero ellos están haciendo el esfuerzo por el deseo íntimo, profundo que hay en su corazón de mirar cómo se va desarrollando los acontecimientos de la salvación que Dios ha hecho. Porque ellos no lo han visto. Ellos no lo han vivido, no lo experimentan porque ellos fueron criados en la eternidad. Pero ellos están como si estuvieran mirando entre medio de las nubes. ¿Cómo van? ¿Cómo va la gracia de Dios? ¿Cómo es eso que Cristo murió? Y nosotros, si te he visto no me acuerdo. No, en un rato más. Descuidando esto que tiene tanto valor y que está en nosotros y que otros anhelan tanto. Hermanos, necesitamos entender lo que tenemos. Necesitamos valorar lo que tenemos conforme a lo que las Escrituras nos dicen. Lucas 15:7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Porque ven cómo se cumple el plan de Dios. Se gozan porque se cumple lo que Dios está haciendo. Se gozan porque Dios les dice, yo fui a salvar. Y se gozan de esa realidad. Hermanos, a través de la obra que Dios está haciendo en nosotros, los ángeles entienden, aprenden del misterio de la salvación. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios. Los ángeles la aprenden mirando la iglesia, mirando cómo es que Dios nos salva, cómo es que Dios nos santifica,
cómo es que Dios va purificando nuestra fe. Los ángeles quieren saber y están atentos a esa realidad. Para los ángeles, la dimensión de la salvación por gracia escapa a su realidad espiritual. Aprenden de esa obra de Dios mirándonos a nosotros. Por lo tanto, hermanos, ¿cuánto valor tiene para ti vivir en el Evangelio? ¿Has considerado el gran beneficio que tienes por tener el Evangelio en tu corazón? ¿Estás considerando el tesoro que tienes en tu vida al tener esta realidad? Y esta es una realidad, hermanos, que no es solamente que aparece el día domingo, el lunes en la noche, el miércoles en la noche. Tenemos un tesoro, tenemos un beneficio que es día tras día. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos atesorando? Hermanos, hoy es el momento de vivir conforme al Evangelio, porque mañana es demasiado tarde. ¿Qué les vas a decir a Dios? No, es que, mira, ese domingo no quería, no tenía muchas ganas. El lunes sí. El lunes ahí me puse las pilas. Hermanos, tenemos un tesoro. Tenemos un gran tesoro. ¿Cómo lo estamos viviendo? No lo descuidemos. Fue anunciado por los profetas. Ellos lo buscaron, lo anunciaron. Tenemos una salvación que es valiosa no solamente por el hecho de que es una obra de Dios en nosotros, sino que fue preparada, guiada para nosotros. ¿Te has preguntado cuál sería la voluntad de Dios respecto de esto? Si los ángeles nos están mirando, ¿querrá Dios que los ángeles aprendan mal de nuestra vida? ¿O querrá Dios que vivamos conforme al Evangelio y los ángeles aprendan bien de nosotros? Por supuesto que la voluntad de Dios es que quiere que los ángeles aprendan bien. ¿Cómo estás prestando tu vida al Evangelio? ¿Cómo estás cuidando el Evangelio, la salvación? Por eso es que en la carta a los Hebreos dice: procurad, esforzaos con temor y temblor la salvación que tienen. No porque la vayamos a perder, sino que es algo que tiene demasiado valor. No es para descuidarla, es para vivirla, para atesorarla día tras día. Porque fue anunciada desde los profetas, porque costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y porque Dios ha hecho todo lo que ya hemos visto en estos primeros pasajes. Nos hizo renacer, nos da una esperanza viva, nos da una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, nos guarda con su poder, guarda nuestra fe, nos asegura recibir la salvación en el futuro. ¿Qué más quieres para valorar la obra de salvación de Dios en tu vida? ¿Qué más necesitas para entender que tienes un tesoro valioso en tu corazón y en tu mente para vivir conforme a ese tesoro? Que el Señor nos ayude, hermanos, porque la batalla es ardua, porque la carne a esto no le interesa, y el mundo, por supuesto, que también nos influencia para que esto no nos interese. Pero ni la carne ni el mundo nos ofrece algo de tanto valor como lo que tenemos a través del Evangelio de salvación en nuestra vida. Así que, hermanos, esforcémonos en buscar, en inquirir, en conocer y aplicar el Evangelio en nuestra vida día tras día. Más
cuando el regreso de Cristo es inminente. Que el Señor nos ayude. Hermano, te invito a que inclines tu rostro para que oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos por tu gran amor. Dios amado, ayúdanos. Ayúdanos para poder valorar, para poder entender profundamente en nuestro corazón esto que tú nos has dado. Buscado por algunos, menospreciado por otros. Y nosotros, cada uno hoy día ha hecho una evaluación en su corazón. Que esa evaluación no quede solamente como una evidencia más, sino que ayúdanos a movilizarnos en la dirección de buscarte, de glorificarte, de vivir conforme al Evangelio. Porque es un tesoro maravilloso que no teníamos cómo ganar, pero que por tu gracia tú has dispuesto a darnos. Gracias, Padre bendito. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por cada llamado de atención para vivir conforme a tu voluntad. Te damos gracias en esta hora y te bendecimos a través de tu Hijo Jesús nuestro Salvador. Amén.